queridos amigos, estamos nuevamente en Actualidad Vital, el lugar donde compartimos los hechos más importantes. En este momento estamos nuevamente con nuestro invitado Carlos Paz. Carlos, tiempo de no vernos, pero te veo que estás disfrutando el verano madrileño. Así es, así es. He ido unos días fuera de Madrid, ahora estoy aquí en Madrid y mañana precisamente me volveré a ir nuevamente. Excelente, Carlos. Me alegro mucho de que estés disfrutando de ese calor tan agradable que se tiene por allá. Carlos, tenemos muchos eventos que han sucedido desde la última vez que platicamos, que estuvimos juntos. Las elecciones, finalmente han sucedido estas malhadadas elecciones y bueno, esta democracia que nos hemos dado nos depara también muchas sorpresas que no lo podríamos creer. En estas elecciones que han sido ganadas por el PP, resulta con que tenemos motivos para pensar que pues va a ser Pedro Sánchez el que va a volver a quedar nuevamente como presidente. Algo que para nosotros los hispanoamericanos y los mexicanos, por ejemplo, nos resultaría asombroso. ¿Cómo es posible que un partido que ha ganado las elecciones, porque el PP gana las elecciones, no va a poder gobernar? Y no nada más no va a poder gobernar, sino que muy probablemente Pedro Sánchez, que es totalmente impopular y que perdió las elecciones, podría llegar a ser presidente. ¿Qué es lo que está sucediendo en España, Carlos? Pues es cierto que había un desmesurado interés, así se palpaba en la calle, en los medios de comunicación, porque Pedro Sánchez dejase de ser el presidente del gobierno de España. Todo apuntaba a que esto iba a ser así, que iban a encontrarse con un batacazo electoral. El 28 de mayo hubo unas elecciones municipales y autonómicas que indicaron que esto era así y nos hemos encontrado con que ha estado más nivelada la cosa de lo que se esperaba, hasta el punto de que Feijóo, el secretario general del Partido Popular, vendió la piel del oso antes de cazarla, como se dice aquí, y ya incluso dijo que algunas personas muy concretas iban a ser parte de su nuevo gabinete, que no pactaría con Vox porque iban a alcanzar la mayoría absoluta, y nada de esto se ha producido. Ha sido curioso, cuando menos. El bloque de las izquierdas ha logrado 172 escaños, no les posibilita tener esa mayoría absoluta que se sitúa en los 176, pero la derecha ha conseguido uno menos, con lo cual le es mucho más difícil conformar el gobierno. El panorama, el escenario que se presenta ahora es que la derecha lo va a intentar conformar el gobierno. Para ello necesitaría el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, pero a esta posibilidad el partido Vox se va a negar en rotundo. Por su parte, la izquierda, el señor Sánchez va a intentar conformar gobierno conjuntamente con todos los que durante estos últimos 4 años han posibilitado que él sea el presidente del gobierno. Todos los independentistas, todos los partidos de izquierdas, y lo que sucede es que está flotando la idea de que pudiera haber unas segundas elecciones, puesto que no es tan fácil ni tan claro que Sánchez pueda conformar ese número suficiente como para ser investido nuevamente presidente del gobierno. Tremendo, Carlos. Esto nos demuestra que hay una ingobernabilidad en España, una ingobernabilidad crítica, realmente es lo que se está percibiendo. Y esto me lleva a otra cuestión, Carlos, algo que se concatena, que se une con la pregunta anterior que te hacía. ¿Sería posible que la monarquía eventualmente desaparezca en España? Se está viendo una serie de circunstancias que nos permiten observar que, bueno, una masa del pueblo español, si bien no es una masa todavía crítica, pero se encuentra ya descontenta con lo que es la actuación de la monarquía. Una monarquía que ve indiferente el hecho de que existan partidos no nada más que sean contrarios a los propios intereses de la nación, sino que son totalmente opuestos. Estamos hablando de partidos independentistas, de partidos separatistas, que son permitidos legalmente, algo que para nosotros como mexicanos o como hispanoamericanos nos resultaría aberrante, que haya un partido político pagado por los impuestos de todo el país,
que atente contra la unidad de la patria. Es algo que para nosotros nos rompería la cabeza el hecho de que eso existiera, pero que en España se ve como lo más natural. ¿Tú crees que eventualmente la monarquía sí se mantenga? Pues habrá que decir que en España se ven naturales muchas cosas que son antinaturales. Una de ellas es la existencia de partidos que propugnen la ruptura del Estado. Esto se aceptó desde el año 1978, es una circunstancia que no se da en ningún país europeo y yo me atrevería a decir que ni del mundo, salvaguardando algunos que tienen la idiosincrasia muy particular, países federales o de otra naturaleza, pero como tú dices, incluso México es federal y eso se hace incomprensible. Pero sea como fuera, hay una gran parte de la población y con partidos políticos que tienen una fuerte representación parlamentaria que propugnan el final de la corona, el final de la dinastía borbónica en España. Es verdad que esta dinastía poco hace, tiene un papel puramente simbólico, reina pero no gobierna, viene refrendado en el texto constitucional. Hay fortísimos intereses, pero a día de hoy yo creo que mayoritariamente la gente acepta la figura del rey, puesto que si, a mis ojos, que no lleva a cabo un gran papel, pero sí sigue representando la propia unidad nacional. Quitar, eliminar la figura del monarca supondría allanar el camino a esos que quieren destruir la unidad nacional o, un mal que también sería de la misma naturaleza, hacer de España un país federal, que a eso es a lo que se va y a eso es a lo que tienden los partidos, si no independentistas, sí de izquierdas, como el propio el Partido Socialista o Sumar, que es la confluencia de todo del antiguo Partido Comunista y de lo que conocíamos como Podemos. Claro. Bueno, lo que es la historia de España nos demuestra que lo que han sido las repúblicas, pues no han tenido realmente la mejor prensa y, pues bueno, no han sido lo mejor para el país definitivamente, ¿no? Una primera república que duró menos de un año y una segunda república que, bueno, ya vimos cómo acabó, entonces no tiene las mejores cartas de presentación ese sistema republicano para que en España tenga una carta de validez, ¿verdad? No se ve que esté por ahí, por ese lado. Dentro de todos los puntos críticos que vemos, Carlos, las estadísticas tristemente nos están demostrando que en España está muriendo más gente de la que nace. Es un problema critiquísimo que vemos. Y el hecho de la despoblación que se tiene en España, realmente lo que es el campo, ya hace mucho tiempo que se abandona la población del campo y migra hacia las grandes ciudades. Hablamos de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Se habla de una España despoblada, la que se tiene despoblada porque, bueno, no hay gente, la poca gente que había se fue y simplemente el español nativo ya no tiene hijos, no, por diversas circunstancias que vamos a analizar contigo, ya no hay unas familias numerosas en España. Y estamos viendo también una sustitución étnica, una inmigración descontrolada que se encuentra en este momento y esto parece que no va a dar un pie a un cambio. ¿Qué te parece a ti, Carlos, estos reflejos estadísticos? La demografía en España supone un problema de primerísimo orden. Se habla desde hace ya algunos decenios de invierno demográfico y yo he intentado implantar el término o hablo siempre incluso de araquiri civilizatorio, porque la cuestión va un paso más allá. La gente, el español medio, las familias medias tienen 1,2 hijos, es decir, ni siquiera sustituyen a la población que está muriendo y se dan fenómenos muy similares a los que se produjeron cuando cayó el Imperio Romano. Ese bajísimo índice de natalidad, las cifras espeluznantes de abortos y otros factores se coadyuvan para que estemos hablando de un descenso demográfico peligrosísimo. Si conjuntamente a esto introducimos el factor de la inmigración, ese problema de primerísimo rango, un problema auspiciado y provocado por las élites rectoras europeas y mundiales, pues nos encontraremos con que se está produciendo una sustitución étnica, que algunos hablábamos de estas cosas hace decenios y nos llamaban de todo, pero fuéramos o no lo fuéramos, lo que nos llamaban, teníamos razón, esa sustitución se está produciendo. Y el drama es que lejos de ver el problema, de intentar atajarlo,
estas élites rectoras lo que continúan haciendo son políticas por las que los españoles seguimos teniendo un bajísimo número de hijos, se sigue alentando a que grupos poblacionales extraeuropeos lleguen aquí de manera masiva y se continúe y se acelere ese proceso de sustitución étnica. Se produce por dos factores, con dos motivaciones, dos finalidades. Una, depauperar las condiciones laborales de los autóctonos europeos, y la segunda, que colaboraría a esa sustitución étnica a romper el tejido social europeo, que no nos veamos reconocidos en nuestros vecinos. Este fenómeno se está dando, pero también te digo que ya empieza a haber voces que claman por poner solución a este grandísimo problema, porque de lo que estamos hablando es del ser o no ser de Europa. Definitivamente, Carlos, yo me imagino que ya en el momento en que se están viendo tantos problemas sociales como están ocurriendo, lo vimos en Francia, estos disturbios sociales, que más que un disturbio social yo lo vería como un disturbio racial, social, cultural, económico y político, que es un cóctel destructivo completamente que se tiene enfrente, y que ya Francia, la Francia chauvinista que nos demostraba que era posible el hecho de poder aglutinar a diferentes civilizaciones divergentes y diferentes, pues nos damos cuenta de que no es tanto como ellos nos estaban contando, ¿verdad? De que el cambio étnico que está sufriendo ya Europa está llevando a conflictos de los cuales antes no se tenía ni siquiera pensado. Aquí en Estados Unidos, para ponerte un caso, los disturbios raciales es un hecho. Aquí se tiene una bomba de relojería racial en el cual se puede disparar en cualquier momento. Hay políticos que aprovechan la base racial, la lucha de raza contra raza, y lo manejan extraordinariamente bien. En Europa eso no se había dado todavía, pero los ejemplos de Francia nos están indicando de que estos grupos mundialistas, estos grupos rectores, van por ese camino, van por el camino de aprovechar la lucha racial, la lucha cultural, como un arma que ellos la van a manejar diestramente a su favor. Así es, también de esto veníamos hablando algunos desde hace tiempo. Se advertía a Francia que estaba al borde del conflicto social y de la guerra civil. Hay zonas de Francia, esto hay que decirlo, que están perdidas, que el Estado ya no tiene ninguna representación. 2/3 de la ciudad de Marsella, barrios enteros de París, zonas de Nancy, de Lyon, de Estrasburgo. Esto ya se da. Y en Bélgica otro tanto de lo mismo. En Inglaterra hay zonas en torno a Birmingham en donde poblaciones de origen musulmán han implantado la Sharia y el Estado no pinta absolutamente nada. Francia tendrá que entender que con este tipo de políticas los territorios o muchos de los territorios donde se han producido estos conflictos no va a volver a recuperarlos nunca, a menos que cambien sus políticas y dictaminen otros modelos políticos a seguir. Y lo más dramático también es que Francia no quiere ver el problema y seguirá perdiendo territorio. A día de hoy, por ejemplo, sabemos que la religión con más fieles en Francia es el Islam, ha igualado al cristianismo. Se está plasmando aquella novela de Houellebecq, Sumisión, en donde el islamismo de la hermandad musulmana, que acepta el juego democrático, se alía con la izquierda, llegan al poder e implantan la Sharia. Estamos a un paso de que esto se haga realidad. Cuando Houellebecq escribió esta novela, mucha gente se rió, lo quiso clasificar de ciencia ficción, pero hoy lo vemos tristemente como una peligrosísima y posible realidad. Definitivamente, Carlos. En España podríamos decir el ejemplo de Barcelona. Esa Barcelona que en los años 50 era algo hermoso de ver, una ciudad de adelantos, una ciudad limpia, una ciudad que invitaba el hecho de poderla visitar. Yo recuerdo platicar con gente que visitó esa Barcelona de los años 50, de los años 60, y en la actualidad, pues bueno, ya nada que ver, Carlos, ya la inmigración musulmana radical, pues ya es un hecho permanente, un hecho continuo. Y decía nuestro amigo García Isaac que
pues bueno, tal parece que es Kandahar, ¿no? Y creo que a nuestro buen amigo Javier no le falta, no le falta motivo para poder decir que ya algo grave está ocurriendo ya en lo que es Barcelona. Sí, sí, sí. Habla de Kandahar. En Barcelona hay más burkas que en países que en todos los países que yo conozco de Medio Oriente, que son una docena. No he visto ningún. Hace un mes estuve en Irán, no vi ningún burka, no hay burkas en Irán, pero sí los hay en Barcelona. Pero no solo Barcelona. Barcelona ha tenido la malísima suerte de contar con una alcaldesa que fomentaba este tipo de cosas y otros muchos desmanes, pero también se está produciendo en algunos barrios de Bilbao, en varias ciudades y pueblos de Almería, y nos alertan las autoridades que se dedican a este tipo de cosas. Estoy pensando en varios policías que han publicado un libro, Don't Fuck the Police, en donde nos habla Samuel Vázquez, es el autor, que nos habla pormenorizadamente y con conocimiento de causa de esta cuestión, de cómo esto se va a extender a otras muchas ciudades, a Madrid, a Valencia, a Sevilla, y vamos a seguir el modelo francés. Si no se ataja este problema, para atajarlo primero hay que entenderlo, hay que comprender que es un problema, y aún estamos lejos de comprender que es un problema. Las élites rectoras nos hablan de que la inmigración es un fenómeno. No, no es un fenómeno, es un problema de tal magnitud que hay que ponerse manos a la obra ya, porque de no ponernos manos a la obra, en cuestión de 4 o 5 años estaremos en el mismo lugar en el que está Francia. Muy cierto, Carlos, todo lo que nos estás comentando es triste, pero de verdad hay que ver el reflejo. Ahora sí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice el viejo proverbio, y creo que en el caso de España y Francia eso lo vamos a tener que tener muy presente. Carlos, con respecto a lo que es la situación española actual con la industria, hemos visto una destrucción. España, que fue una nación sumamente industrializada, estamos hablando de que durante la década de los 70 España estuvo entre los primeros lugares de países industrializados del mundo. España llegó a ocupar el 7º lugar de naciones más industrializadas. Ha tenido ha sido una destrucción permanente de la industria española desde que llega la transición. Llega la transición española y curiosamente todo ese tejido industrial que se había fabricado desde los años 40, 50, 60, 70 es vendido, es destruido, es tirado a la basura literalmente. Literalmente fue lo que se hizo. Eso disparó los niveles del paro, eso hizo que la dependencia española hacia lo que era el resto de las potencias europeas se viera acentuado. Y ahora no nada más vemos tristemente y con asombro esa destrucción que permanece todavía, sino que la agricultura en España está siendo atacada. Estamos dándonos cuenta de que en España el agricultor está siendo atacado, está siendo destruido, y eso es algo muy crítico porque, bueno, un país en el cual no se tiene a un agricultor es un país que va a tener hambre. Nosotros podemos prescindir prácticamente de un ingeniero, de un químico, de un físico, pero no podemos prescindir de un campesino. El campesino es el que nos trae la comida a la mesa. Lo que comemos realmente es lo que alguien ha cultivado, lo que alguien ha producido en el campo para que nosotros podamos comer en las ciudades. ¿Qué es lo que te parece a ti, Carlos, con esta situación que se está presentando en España? Estabas antes enumerando una serie de problemáticas del paro, de la seguridad, de la inmigración. Nada de esto existía el año 75 y éramos efectivamente entre la 7ª y la 9ª potencia industrial del mundo, aunque hoy suena al español medio, si se lo contásemos al español menor de 40 años, pensaría que nos hemos tomado 2 botellas de tequila seguidas, pero es enteramente cierto. Esto sucedió en aquella transición, en concreto, en el momento en que España decide entrar en la Unión Europea. España, antes de entrar en la Unión Europea y siendo esa 7ª, 9ª potencia industrial del mundo, tenía un tratado preferencial para con la Unión Europea y podía haber jugado unas cartas a favor para no llegar a la situación en la que estamos. Pero entregó la soberanía, y es cuando se comenzó a entregar la soberanía, y la Unión Europea dispuso que España no podía seguir siendo esa potencia industrial que era y que iba a pasar a desempeñar un papel de servicios, de ser un país de servicios. En eso estamos. La situación presente
es hija de aquel pasado en donde se dictaminó que las cosas fueran como han sido. Mucho antes de esta Agenda 2030, de la que ahora todos hablamos y conocemos, hubo una Agenda 2020 con respecto al mundo agrario en concreto, y la conozco bien por circunstancias personales del pasado. Se dispuso desmantelar grandísima parte del mundo agrario. La Unión Europea llegaba a ofrecer dinero a los agricultores, a los productores del mundo rural, no solamente agricultores, del mundo agropecuario, para que dejasen de producir a cambio de dinero. Muchísimos aceptaron ese dinero y dejaron de producir. El mal viene ahora, 20 años después, cuando se ha desmantelado todo ese tejido industrial por un lado y gran parte del tejido agropecuario. Es verdad que el campo, el mundo rural, no ha interesado absolutamente a ningún gobierno de este país. Se habla ahora, desde hace un tiempo, se habla de la España vaciada, se habla de los problemas de determinadas zonas del campo español, preferentemente de Soria y Teruel, pero es innumerable las zonas de España en donde el campo tiene unos problemas gravísimos y no interesa a nadie, hay que decirlo abiertamente. Se quieren hacer megápolis en España, se quiere desmantelar el mundo rural, que vivamos en ciudades enormes, y esto ha sido unas políticas erróneas, porque como tú bien dices, si se acaba ese mundo rural, acabará todo, el mundo urbano también. Pero esto fue diseñado en aquel año nefasto de 1986, cuando entramos en la Unión Europea, cuando nos dispusimos a entrar en otras organizaciones supranacionales, y se dictaminó que España tenía que dejar de tener el papel preponderante que tenía y pasar a ser un país de tercer o cuarto orden y, por supuesto, de servicios. En eso estamos. Muy esclarecedor lo que nos comentas, Carlos. Realmente esto pues nos permite ver claramente qué es lo que está sucediendo en España. Carlos, un punto que se estaba quedando aquí en el tintero es, quiero poner una analogía con lo que está sucediendo o lo que sucede en Estados Unidos. En España se ha dicho que España es un país cainita, en el cual la guerra civil es simplemente un reflejo de ese ataque, de esa lucha que hay de un español contra otro español, y que los odios son odios que jamás se extinguen, ¿no? Que hay una especie de gen malo en el español que le impide el hecho de poder tener una relación de convivencia normal de un español con el otro. Esto me suena a mí muy extraño, muy gracioso, porque aquí en los Estados Unidos se tuvo lo que fue la guerra de secesión, la guerra en la cual los estados del norte lucharon contra los estados del sur. El pretexto que se hizo para la lucha fue un pretexto realmente, porque históricamente eso no tiene nada que ver, pero fue la lucha por la liberación del negro. Se trató de utilizar a los negros como el pretexto de que nosotros vamos a liberarlos, los estados sureños son malos porque son esclavistas, los estados del norte somos progresistas y vamos a atacar ese mal de la humanidad. Hubo una lucha, hubo una guerra de secesión, aquí llamada la Guerra Civil, que generó la mayor mortandad que este país ha soportado. Estados Unidos perdió más de 600,000 muertos en esa guerra. Fue una guerra devastadora, brutal. Se llevó la guerra total a lo que fueron ciudades como Atlanta, por ejemplo. El sur quedó despedazado, destrozado, pero Estados Unidos volvió a renacer, se unificó nuevamente, las heridas de guerra pasaron y se levantaron monumentos al general Lee, se levantaron monumentos a los confederados, la bandera de Dixieland, la bandera de sureña, se ondeaba sin ningún problema. Y yo recuerdo todavía en el año de 1995, cuando yo vine por primera vez, que aquí era normal el hecho de que tú vieras que había gente que portaba la parafernalia sureña y no había absolutamente ningún problema. Era historia, y como tal toda la gente lo tomaba, era un concepto histórico, y nadie se escandalizaba por ver a alguien que traía una bandera sureña. Se veían hasta bonitas, realmente a mí me gusta mucho la bandera sureña, y veías que la gente no tenía ningún complejo en mostrar esto. En la actualidad, a partir de hace 10 años, cuando mucho, si no es que menos, estamos notando que los rectores del mundo, los que están buscando tomar este control del poderío mundial, ya están comenzando a tomar cartas en el asunto
y han despertado esos viejos odios que estaban completamente dormidos. Y en la actualidad te puedo decir que aquí en Estados Unidos, ver en la parte norte, en estas partes nortes como en Chicago, a una persona con la bandera confederada, es prácticamente como ver al demonio y te llevas realmente, te estás arriesgando que alguien te increpe en una forma muy directa, muy fea, por portar ese tipo de símbolo que está demostrando que tú eres un seguidor de esos sureños que esclavizaban gente, ¿no? Esto nos demuestra que un odio puede ser despertado en cualquier momento se puede despertar un odio. Esto me lo conecto con lo que me decía mi gente que estuvo en España durante los años 60 y 70. En los años 60 me comentaban que la guerra civil era algo ya pasado, era algo de lo que ya nadie se recordaba, algo que nadie se preocupaba por ello. Y curiosamente en la actualidad es la más rabiosa, valga la redundancia, la más rabiosa actualidad de lo que se tiene con lo que es la guerra civil en España, con lo que es Franco, con lo que es todo ese periodo histórico. ¿A ti qué te parece, Carlos, este despertar de los demonios del pasado en beneficio de una pequeña élite rectora que está buscando la destrucción de los pueblos? ¿Qué te parece a ti, Carlos? Pues yo creo que el símil que has utilizado es muy certero y muy conveniente. Viene como anillo al dedo. En la guerra civil americana, esa guerra de secesión, estaba olvidada, se había aceptado esas estatuas del general Lee, que fue un auténtico caballero del sur, que representaba los valores de la tradición, porque aquí se nos ha contado unas cosas tremendas de esa guerra, que los del sur eran malísimos. España ayudó a los del sur, y yo me hubiera encantado que hubieran ganado los Estados Confederados. Y el señuelo de la liberación de los esclavos negros en Estados Unidos es eso, un señuelo. Hay fotografías, ahí comenzaba el mundo de la fotografía, y hay fotografías en donde los ex esclavos negros se fueron a Chicago, se fueron a Nueva York y fueron a trabajar a las industrias y salían con carteles diciendo queremos volver a ser esclavos, vivían mejor. Aunque esto suena una barbaridad y me tiren de todo en las redes, me da absolutamente igual. Esta es la realidad y hay que decir siempre la verdad. El símil decía que era acertado porque ha venido esa oleada buenista, esa oleada de corrección, ese pensamiento woke que quiere borrar cualquier vestigio del pasado que a ellos no les guste. En este caso, la Guerra Civil Americana y en este caso, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, por supuesto que estaba olvidada. En mi caso personal, la familia de mi padre era de un bando, la familia de mi madre del otro, celebrábamos la Navidad todos juntos y jamás, absolutamente nunca, incluso con personas que estuvieron exiliadas y volvieron, jamás se habló de eso, jamás existió ningún resquemor. Unos habían sido perseguidos por unos, otros perseguidos por otros. Tengo muertos en mi familia en el conflicto civil y jamás supuso ningún problema. Estaba plenamente cerrado el conflicto, plenamente olvidado. Además, el régimen del general Franco dio amnistías conjuntamente a los 25 años de paz, a excepción de los que tuvieran delitos de sangre, de los comisarios políticos al servicio de la Unión Soviética, y aquí pudo volver el que le dio la gana y estaba plenamente olvidado. ¿Qué sucede? Que desde fuera, y al igual que en el caso de la Guerra Civil Americana, en la Guerra Civil Española ha venido una serie de gente que enraiza con esa basura ideológica disolvente mundialista que quiere reabrir las heridas. Han sacado unas leyes, la ley de memoria histórica antes, la ley de memoria democrática ahora, que quieren recrear el pasado al gusto del presente. Esto es un auténtico disparate. No hay que condenar tanto las guerras, sino las circunstancias que motivaron esas guerras. Si evitamos las circunstancias por las cuales se propició aquel enfrentamiento civil, evitaremos la guerra. Pero desde luego lo que no es de recibo es que gente que no son profesionales de la historia, que la historia hay que recordar que es una rama de la ciencia y por lo tanto, como rama de la ciencia que es, está supeditada a la revisión continua. No se puede hacer de un hecho histórico, dar carpetazo y a golpe de BOE decretar lo que es la verdad oficial. La verdad oficial ni en las matemáticas, ni en la biología, ni en la historia, ni en ningún campo científico se puede decretar el final de esa sapiencia, de esa investigación. Pero aquí parece ser que sí. Y como siempre, antes hablabas de la España caínita, nos han intentado desde fuera siempre, desde los enemigos de España, enfrentarnos entre nosotros, entre liberales y carlistas, entre rojos y nacionales, y esto propicia ese cainismo artificial
porque no creo que haya un gen en el ADN español diferente al belga, al de Luxemburgo o el de la China popular. Pero interesa también dar esa versión del cainismo de que siempre estamos luchando entre nosotros. Quienes propugnan esa idea son los mismos que inoculan el veneno de la división. En el fondo, y aprovecho para decirlo, esta partitocracia que padecemos es parte de todo esto, de enfrentarnos a los españoles, de en vez de ir todos en consecución de un fin, dividirnos en partiditos, que ya el nombre ya indica mucho lo que son, trozos, secciones de la oligarquía mundialista para que defiendan su trocito de pastel. Esta es la realidad. Lo otro que nos quieren explicar es mentira. Ciertamente, Carlos. Bueno, creo que ya los romanos se habían dado cuenta de ello, ¿no? El divide et impera, divide y vencerás. Y bueno, esta gente es utiliza con maestría este lema. Ellos han dividido y han imperado sobre el resto. Un último punto, Carlos. El pueblo español ha sufrido mucho con esto, con esta democracia que nos hemos dado, ¿no? Estos 40 y tantos años de fiesta democrática, como les gusta llamarse. El pueblo español ya se nota cansado, desilusionado. Él percibe que ha sido engañado. Quizás algún grupo todavía sigue manteniendo alguna ilusión, pero lo que nos está demostrando ya la gran masa del pueblo español, la forma en la cual el español promedio ve la política, es de desilusión, una desilusión traumática de lo que se le prometió y que nunca llegó realmente. Hemos visto reacciones de diferentes pueblos. Hemos visto una reacción en Italia, en el cual pues Meloni, en lo que me parecía increíble que pudiera llegar un partido patriota, pues ha resultado Francia. Francia se quedó a un escaso número de que pudiera estar la derecha, los grupos patrióticos gobernando, pero siguen con paso firme, siguen avanzando en Francia, es un hecho imparable. En Alemania, Alternative für Deutschland ha tomado ya el poder en una ciudad, algo que era increíble. Esos nazis de Alternative für Deutschland están ya en el poder. Pues sí, ya es un hecho. Ya estamos viendo casos que hace escasamente 10 años nos hubiera parecido impensable, increíble, imposible. ¿En España crees que se esté presentando algún tipo de reacción semejante? Partidos como Vox quizás puedan ser ese revulsivo que puede aglutinar a esa masa de españoles descontentos, que forme una masa crítica que pueda cristalizar en un cambio de paradigmas en la realidad española. Antes estábamos hablando de ese harakiri civilizatorio, de ese suicidio de la sociedad europea, pero dentro de este fenómeno hay grupos, millones de europeos que se resisten a morir. En Italia la respuesta ha sido Meloni. En Suecia, que era el buque insignia del progresismo y de todas esas políticas disolventes que quieren destruir al ser humano en Europa, se les ha puesto fin, o por lo menos se les ha parado. Toda la Europa del Este en bloque, esa Europa de Visegrado, de Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría no han entrado al juego mundialista, y Alemania ha indicado lo que está sucediendo. Francia, con la peculiaridad de esa segunda vuelta en donde todos los partidos se aunan contra el Frente Nacional, pues le va a ser muy difícil de ser el partido más votado, pero esa realidad existe, que millones de franceses quieren decir basta a este proceso de suicidio civilizatorio. Me preguntas por España. En España la mayoría del pueblo español está narcotizado por esos medios de comunicación, por esa agrafía existencial en la que se mueve, no leen nada, tienen un vacío existencial gravísimo. Yo creo que ese es el gran problema de España, porque todos los problemas a los que se enfrenta una sociedad, sean grandes o pequeños, son solucionables cuando su población quiere solucionarlo, pero cuando viven al margen y viven inmersos en el hedonismo, en el nihilismo más absurdo, en donde solo les importa el móvil, tomarse 3 cervezas y poco más, pues tenemos lo que tenemos. Vox yo no creo que sea la solución, pero es un reflejo de esa España que se resiste a morir.
Vox alcanzó 4 millones de votos, ahora ha bajado un poco por la naturaleza de estos comicios generales que han sido muy particulares y desde luego se van sumando cada vez más millones de españoles que quieren otra cosa y que están hastiados de este régimen democrático, de un régimen democrático que además no olvidemos que en donde un tercio de la población, un 30% no vota. En Estados Unidos es mucho mayor ese porcentaje que no vota. Es decir, las sociedades occidentales están hartas del sistema parlamentario y cada vez esto se está acrecentando. ¿España va a haber una reacción? Pues me es difícil, ojalá sí, por supuesto, pero me es muy difícil en el actual estado de cosas decir que España pueda salir de ese marasmo de basura en el que está sumido, puesto que la narcotización a la que está expuesta el pueblo español, el hedonismo que le lleva y el relativismo en el que está inmerso, me cuesta mucho trabajo decir que se va a salvar. Tiene que pasar algo muy grave, pero muy grave. Estoy hablando de una guerra, estoy hablando de algo en donde el pueblo español tenga que salir a las calles a comer, que le falte el alimento, porque si no, el pueblo español, que es capaz de las mayores y grandes gestas, es capaz también de ser el más miserable del mundo. Carlos, y no quería dejar que escapar la oportunidad. Acabas de ir a Siria. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a nuestros hermanos sirios? ¿Qué impresión te dio el hecho de viajar para allá? Porque pues apenas acabas de regresar hace poco. He estado recorriendo Oriente Medio, he estado he estado en Irán, iba a Irán, a la vuelta he estado donde tú dices, y bueno, ver que es un pueblo todo lo contrario del que nos estamos refiriendo, del español. Un pueblo que moralmente tiene una fuerza extraordinaria, que es lo que le ha permitido resistir el ataque mundialista más grande realizado después de la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que el de Vietnam u otros países. Esa fortaleza es lo que más impresiona cuando va uno allí. Tienen muy claro que son sirios, sean de la confesión que sean. Nuestros hermanos cristianos están plenísimamente insertados en la sociedad siria y siendo esto así, pues da gusto ir a un país donde existe muchas mayores cuotas de libertad que en Occidente, así como suena. Ciertamente, es algo que podría parecer paradójico a los ojos de nosotros los occidentales, pero se está viendo más reflejo de libertad en Siria, por ejemplo, que lo que podemos ver en nuestro occidente ex cristiano, que bueno, ya estamos en un proceso de degeneración completamente acelerado. Carlos, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has cedido. Siempre es un privilegio y un placer el poder escucharte. Y bueno, Carlos, te conmino para que en fecha próxima podamos nuevamente darte el micrófono y la palabra para que nos puedas compartir todos estos conocimientos que tienes, Carlos. Pues ha sido un placer y siempre que me llames y pueda, por supuesto que voy a estar. Como no nos podemos ver físicamente, al menos nos vemos por aquí, tú desde Chicago y yo desde Madrid. Perfecto, mi querido Carlos. Pues bueno, nos despedimos de nuestros queridos amigos y cerramos nuestra transmisión dando el lema latino con el que siempre nos gusta compartir con los amigos: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Muchas gracias y Dios les bendiga.